¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles nuevamente en este día lunes 25 de mayo, cuando venimos nuevamente por la gracia de Dios a estudiar junto con ustedes la lección de escuela sabática bajo el título este día de la iglesia en conflicto, a manera de subtema del título general que es el dragón, la mujer y el remanente. Queremos, antes de seguir, escuchar cuál es el versículo de memoria para hoy. Así que, hermana Yasmin Herrera, por favor, dinos el versículo de memoria. El versículo de memoria para hoy, lunes 25 de mayo, se encuentra en Génesis, capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, versículo 27 dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Nuevamente, el versículo dice: Y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Que el Señor les bendiga y sigamos aprendiendo y meditando en su palabra cada día. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, quiero también dar algunos anuncios. El primero, que este próximo sábado estaré predicando en la iglesia del Evangelio Eterno de la ciudad de Tampa, en Florida. Voy de camino a West Palm Beach, al Congreso de la Verdad Presente, que comenzará el siguiente miércoles. Y antes voy a pasar con mis hermanos allí en Tampa, saludándolos y compartiéndoles un mensaje en el culto divino. Así que invitamos a los que vivan en el área de Tampa y sus alrededores para que vengan y adoremos juntos a nuestro Dios. Comuníquese con su servidor al 214-881-4029 para enviarles la dirección por mensaje de texto. Asimismo, también quiero anunciar que ese Congreso de la Verdad Presente de West Palm Beach, que va a dar inicio la siguiente semana, es decir, el miércoles, para ser más específico, miércoles 3 de junio, es un congreso de todas las iglesias que componen el Evangelio Eterno en ese estado. Y su servidor está invitado con otros oradores para también compartir la palabra de Dios. Así que estamos invitando a los hermanos que vivan allá en el área de West Palm Beach, Miami, todas las áreas cerca de West Palm Beach, valga la redundancia, a que vengan a este congreso que empezará el miércoles 3 de junio y terminará el sábado 6. Están invitados, hermanos. Gocémonos en el Señor. Antes, repito, este 30 de mayo estaré ahí en Tampa, Florida. Después de haberles hecho esas invitaciones, quiero también agradecerles el que sean fieles con Dios, como buenos mayordomos del Señor, en aportar los diezmos y las ofrendas para hacer su obra. Y si en su corazón le nace hacerlo aquí en nuestro ministerio, no dude en hacerlo. Aquí se necesitan esos recursos para predicar 24/7 por 6 canales de televisión y también en una radio que predica 24/7 y asimismo, por supuesto, atender a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. De paso, la radio donde predicamos realmente no es una sola estación, son dos. Es la 990 AM y la 99.FM. Si usted vive en el área de Dallas, sintonice la 99.FM. Ahí está Radio Advenimiento. Si usted vive afuera de Dallas, y puede también sintonizar la 990 AM. Ahí está Radio Advenimiento, alcanzando Dallas y Fort Worth con la verdad presente. Aparte del canal 28.6 que está en Dallas y los otros canales que están en Corpus Christi, en Bowman, en Lake Charles, Luisiana, en Bryan, Texas y también en Austin, San Antonio y por supuesto Houston, Texas. Ya muy pronto estaremos en Eagle Pass para alcanzar también Piedras Negras en México. Hermanos, estamos por todas partes. Estamos también en las plataformas digitales como es Roku y Apple TV. Todo esto se hace con los diezmos del Señor. Con esos diezmos se pagan estos medios de comunicación que predican al mundo el Evangelio. Porque el diezmo es para la predicación del Evangelio, no es para estar enriqueciendo pastores y estarlos teniendo ahí acomodados con el dinero para ellos solamente. Es para predicar el Evangelio. Por eso aquí los diezmos se usan para presentar el mensaje por todas partes. Invito a todos aquellos que quieran
colocar aquí el diezmo y la ofrenda, a que lo hagan para predicar este evangelio del reino a todo el mundo en esta generación. Y también llevar adelante el brazo derecho del evangelio, como es la reforma por salud por medio de la obra médica misionera gratis que hacemos en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida. Ahí está en la pantalla de cómo usted puede ahora mandar ese diezmo y ofrenda a este ministerio. Tome nota. Usted puede mandarlo por correo postal al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia de Advenimiento. Puede enviar cheque o money order por correo a esa dirección. Igualmente, usted puede hacerlo por la aplicación Cele, utilizando el número 214-881-4029, que es el número de teléfono de nuestro ministerio. Puede llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Y puede llamar al WhatsApp más 1-214-881-4029 para explicarle cómo lo puede hacer por paypal.com, cómo lo puede hacer por MoneyGram Ria o Western Union, o transfiriendo de banco a banco, porque desde cualquier parte del mundo usted puede colocar aquí el diezmo, la ofrenda y la donación para que hagamos la obra como este ministerio la hace, llevando adelante el mensaje de los tres ángeles y también su brazo derecho, la reforma pro salud, a través de la obra médica misionera en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles, que hace la obra de atender a los enfermos durante 15 días con los remedios naturales de Dios, sin cobrarles. Y ustedes así, pero nos piden un depósito y ese no lo regresan, así que ese es el pago. No, señor, ese no es el pago. Si le tuviéramos que cobrar, no sería eso. Ahí en la nota que usted recibe dice para qué se ocupa ese dinerito. Es para usted mismo, para que lo atiendan, para que en alguna manera, no para que lo atiendan, sino que en alguna manera usted dé un agradecimiento a las personas que le están haciendo con tanto amor. Y 250, eso no es un pago. Si le cobráramos, vaya usted allá por Alabama, allá por Georgia, por Colorado, allá por Illinois, no baja de $6,000, $4,000, $6,000, $4,000. Así que, hermanos, no lo vea como un pago. El depósito es para que usted asegure su lugar, para que usted valore también esto y para que en algo usted ayude con un poquito el gran esfuerzo que aquí se hace por usted. De ahí, hermanos, véalo como un servicio, de verdad, gratuito y con mucho amor que se le da, y no de baja calidad, sino con todo lo que representa el esmero, la eficiencia en ese tratamiento que se le da. Bueno, después de haberles motivado, promovido, anunciado todo esto, quiero que mi esposa María Elena le salude porque está lista para que estudiemos juntos la lección. Adelante, María Elena. Un saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este día lunes. Estamos muy contentos, agradecidos con el Señor por ese privilegio que nos da aquí, hermanos, cada día de estudiar su santa palabra. Esperamos que este estudio fortalezca nuestra fe, que nos aumente nuestra esperanza de saber que tenemos a Dios con nosotros. Bueno, y ahora vamos a pedir la bendición del Señor para este estudio. Oremos. Amantísimo y eterno Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos muy agradecidos contigo porque nos das un nuevo día, Señor, porque tu palabra dice que tu amor y tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque usted nos ama. Gracias por enviar a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, en el cumplimiento del tiempo, para traer salvación a un mundo tan perdido, Señor. Gracias porque ningún poder del enemigo puede impedir tu plan de amor y redención. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder hacer esta obra que tú nos has encomendado, como de predicar el Evangelio, Señor, y de decirle a las personas el tiempo en que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, porque tu venida está cerca. Permite que este estudio, Señor, transforme nuestras mentes, nuestros corazones y nos llene de deseos, Señor, de cambiar y de sentir esa necesidad de hacer tu obra, Señor. Muchas gracias por amarnos. Le pongo a todos los oyentes, televidentes, internautas, a todos los que vean esta lección, Señor. A todos ellos se los pongo en sus santas manos, que los bendiga, Señor, que les ayude en todas sus necesidades
y que especialmente, Señor, sean llenos de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo agradezco y lo suplico todo. Amén. Como dije, la iglesia en conflicto es el título del estudio de hoy. María Elena, ¿cómo sufrió la iglesia en la expectativa del Mesías? Bueno, para contestar esa pregunta, vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 2. Luego vamos a leer Isaías 9:6 y luego Lucas, capítulo 2, del 25 al 32. Comencemos con Apocalipsis 12:2 y nos dice: Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora vamos a Isaías 9:6 y nos dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora vamos a leer Lucas, capítulo 2, del 25 al 32. Y nos dice: Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Hermosa lectura, hermanos. Bueno, queridos hermanos, esta figura simboliza al pueblo fiel de Dios que durante siglos esperó con anhelo la venida del Mesías prometido. Desde la entrada del pecado, los creyentes vivieron aferrados a la promesa del Salvador. Aunque Dios había anunciado que nacería un Redentor, un niño, nos decía en Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El cumplimiento parecía demorarse generación tras generación. Mientras tanto, el pueblo sufrió esclavitud, persecución, exilio y la opresión de potencias paganas. Sin embargo, mantuvo viva la esperanza de que Dios cumpliría su palabra. Los dolores de parto representan esa larga espera llena de pruebas, lágrimas y expectativas. Cada profeta anunciaba la llegada del Mesías, pero muchos murieron sin verlo. Sin embargo, Dios no olvidó a su pueblo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo nació en Belén. Por eso Lucas 2:25 al 32 nos muestra a Simeón, un anciano justo que había esperado toda su vida la consolación de Israel. Al tomar al niño Jesús en sus brazos, exclamó que sus ojos habían visto la salvación de Dios y aquello que generaciones enteras habían anhelado finalmente se hizo realidad. Hermanos, la lección para nosotros es clara. Así como la iglesia esperó finalmente la primera venida de Cristo, hoy esperamos la segunda venida. Puede parecer que la promesa tarda, pero Dios siempre cumple su palabra. Nuestra tarea es perseverar con fe y esperanza hasta que el Rey de Reyes lo veamos venir en gloria. Hay momentos, mis hermanos, en la historia donde el cielo como que guardara silencio. Sin embargo, el silencio no significa ausencia. Miren, durante siglos
nosotros hemos visto por los versículos leídos que la iglesia esperó al Mesías. Lo esperó cuando estaba en esclavitud. Lo esperó en lágrimas. Lo esperó bajo los imperios. Lo esperó mientras las profecías parecían tardar en su cumplimiento. Pero aunque el mundo pensaba que Dios había olvidado su promesa, oh hermanos, el cielo seguía preparando el nacimiento más importante de toda la historia. Y los textos que hemos leído esta mañana nos muestran tres escenas gloriosas. En Apocalipsis 12 nosotros vemos a la mujer sufriendo dolores de parto. En Isaías 9 nosotros escuchamos la promesa profética del niño divino. Y en Lucas 2 nosotros encontramos a un anciano llamado Simeón esperando también el cumplimiento de esa esperanza. De manera que esta mañana el Espíritu Santo nos está diciendo algo poderoso. Y es que Dios nunca llega tarde. Cristo siempre nace en el momento profético exacto. De manera que Dios está buscando personas que sepan esperar el cumplimiento de sus promesas. La mujer estaba de parto, dice Apocalipsis 12:2. Clamaba, dice, con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién es esta mujer? Ya sabemos. La iglesia, la mujer pura, la iglesia fiel, como decíamos ayer. Hermanos y hermanas, la iglesia estaba esperando al Mesías. Clamaba con dolores, dice la Biblia. Eso nos dice que la venida de Cristo no ocurrió en un tiempo fácil. Fue cuando Israel estaba bajo el poder de Roma. Había opresión espiritual. Había formalismo religioso en la iglesia judía. Había tinieblas morales. Y sin embargo, en medio de ese dolor venía el Salvador. Muchas veces Dios hace nacer sus mayores obras en medio de tiempos oscuros. Miren ustedes, Israel lloraba en Egipto y Moisés nació. El mundo estaba corrompido y vino el diluvio purificador. Roma dominaba el mundo y nació Cristo. Y hoy el mundo otra vez está lleno de guerras, lleno de apostasía, lleno de confusión moral, lleno de violencia, lleno de ansiedad y crisis espirituales. Pero precisamente en ese contexto, Cristo está preparando su manifestación gloriosa que tendrá en su segunda venida. Porque Apocalipsis 2, hermanos, no habla solo del primer advenimiento. También prepara el escenario para el conflicto final que va a tener el desenlace de la venida del Señor. Hoy la iglesia todavía está en dolores. Dolores por la apostasía que prevalece. Dolores por los hijos que se apartan de la iglesia. Dolores por la frialdad espiritual que se mira en las iglesias, en los miembros de las iglesias. Y dolores por el mundo que rechaza la verdad. Pero el parto en el cual la iglesia está ahora anuncia que algo viene. Y es que después de este dolor viene la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El niño que fue prometido por los profetas y que en Isaías 9:6 decía, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese que vino como niño, oh hermanos y hermanas, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores muy pronto. Qué versículo tan poderoso el de Isaías, hermanos, cuando lo profetizó como un niño que nacería. Un niño nos es nacido, decía el profeta. Es decir, Cristo, hermanos y hermanas, sería humano, nacería como hombre, lloraría como bebé, sentiría hambre como un niño y se cansaría como se cansa un ser humano.
hijo nos es dado, decía el profeta. Esto nos dice, hermanos, que era el hijo de Dios. Eras, para darlo a entender mejor, de origen divino. Cristo no comenzó en Belén, hermanos. El hijo ya existía antes de venir al mundo. Y por favor, cuando oye la palabra hijo, no lo relacione como un hijo de un ser humano aquí en la tierra. Hijo es un título, hermano. Hijo es un título divino que se le da a Cristo. Pero entonces Isaías dice que ese hijo que nos es dado nacería como un niño. Pero luego nos dice quién es el niño. Si usted sigue leyendo ahí en Isaías, dice que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En otras palabras, Isaías está viendo un niño, pero también está viendo al Rey eterno. Lo que para Roma era un bebé indefenso, hermano, para el cielo era el gobernante del universo. Príncipe de paz, dijo Isaías. Pues sí, porque Cristo vino para traer paz en medio de un mundo en guerra. Y no vino para traer paz política. Vino para traer la verdadera paz. Esa paz que el ser humano debe tener con Dios. Esa paz que se siente en la conciencia, esa paz que se siente en el corazón, esa paz que se siente frente al juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado nos separa de Dios. Y cuando Cristo viene para ponerle, hermanos, fin a las consecuencias del pecado, como es la muerte, y todo aquel que lo acepte como Salvador puede recibir ese beneficio. Oh, hermanos, esa persona también queda reconciliada con Dios y por lo tanto queda en paz con Dios. Pero, aunque las profecías estaban escritas, nosotros vemos, hermanos, que no todos estaban esperando a Jesús. Muchos sacerdotes seguían con ceremonias. Habían perdido la expectativa espiritual. Y en medio de ellos aparece este anciano. Este anciano diferente. Un hombre silencioso. Un hombre que todavía esperaba la consolación de Israel, llamado Simeón. El hombre que todavía esperaba. Un varón justo, dice la Biblia, piadoso, que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Oh, qué descripción tan hermosa la que nos da la Biblia de Simeón. En una generación fría, todavía había un hombre sensible al Espíritu Santo. Mientras otros discutían de religión, Simeón esperaba al Mesías. Mientras otros estaban distraídos, Simeón discernía los tiempos. Y el Espíritu lo vio. La Biblia dice que el Espíritu le reveló que no moriría sin ver a Cristo. Y un día, cuando José y María entraron en el templo con ese bebé, que era común a los ojos humanos, Simeón vio más allá que un niño común. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, le abrió los ojos, él vio en ese niño al que sería el Salvador del mundo. Oh, hermanos y hermanas, lo que hace el Espíritu Santo cuando le abre los ojos a alguien. Puede reconocer la gloria de Dios donde otros solo miran algo ordinario. Simeón tomó al niño en sus brazos y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque finalmente, hermanos, había visto la salvación. Toda su esperanza se había cumplido en Cristo. Simeón no pidió riquezas, no pidió honores, no pidió larga vida, solo quería ver a Jesús. Y cuando vio a Cristo dijo: ahora puedo morir en paz. Hermanos, la gran pregunta esta mañana no es si Cristo ya vino. La verdadera pregunta es: ¿lo has reconocido? ¿Qué es Cristo para ti?
Cristo ya vino la primera vez, pero ¿lo has reconocido como tu Salvador? ¿Lo estás esperando para cuando Él venga por segunda vez? El Espíritu Santo todavía, hermano, hermana, está sobre tu vida y te está guiando a Cristo. Todavía tú sigues anhelando la venida de Cristo. O este mundo, hermanos, ya apagó esa esperanza. Porque muchos en Jerusalén vieron al niño, pero solo Simeón discernió al Mesías. Y hoy muchos tristemente ocupan el tiempo bastante para oír sermones, pero no conocen la urgencia del tiempo que estamos viviendo y que deben estar preparados para encontrarse con Cristo. O como necesitamos ser como Simeón, hermanos. Esta generación necesita muchos Simeones. Necesitamos ser personas sensibles al Espíritu. Necesitamos ser creyentes que vivan esperando a Cristo. Necesitamos, hermanos, ser hombres y mujeres que podemos discernir el cumplimiento profético. Porque el mismo Cristo que nació una vez, viene otra vez. Y así como hubo un pueblo que esperó el primer advenimiento, y aunque eran unos poquitos, Dios tendrá un remanente también que va a esperar su segunda venida, la del Señor. ¿Serás parte de ese pueblo remanente, hermano, hermana? ¿Estarás dormido o estarás esperando cuando venga tu Señor? ¿Vas a estar solamente viendo eventos o vas a reconocer a tu Rey? Muy pronto, el niño prometido por Isaías, el hijo varón de Apocalipsis 12 que nació, y la salvación que Simeón sostuvo en sus brazos, muy pronto vendrá en gloria y majestad, y tú tienes que estar listo para recibirle. El don de profecía, María Elena, ¿qué dice al respecto? El libro deseado de todas las gentes, página 25 y 26, dice que las palabras que Jacob pronunciara en su lecho de muerte lo llenaban de esperanza. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Eso nos dice Génesis 49:10. El desfalleciente poder de Israel atestiguaba que se acercaba la llegada del Mesías. La profecía de Daniel describía la gloria de su reinado sobre un imperio que sucedería a todos los reinos terrenales. Y decía el profeta, permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, era muy difundida la espera de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría a las naciones como libertador. El cumplimiento del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Hermanos, esta cita expresa una verdad profunda. Dice que el cumplimiento del tiempo había llegado. Y es que, hermanos, durante miles de años el pecado había dejado su huella sobre la raza humana. La violencia, la idolatría, la injusticia y la muerte parecían predominar el mundo. El hombre había intentado encontrar soluciones por sí mismo, pero cada esfuerzo demostraba su incapacidad para salvarse. La humanidad necesitaba algo más que reformas, necesitaba a un Salvador. Y es por eso que cuando llegó el momento señalado por Dios, Cristo vino a este mundo y no fue un acontecimiento accidental ni tardío. Dios había preparado la historia, las naciones y los corazones para recibir al Mesías prometido, como nos dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. La necesidad más grande del mundo no era política, ni económica, ni militar, era espiritual. Los hombres estaban separados de Dios por el pecado y solamente Jesús podía restaurar esa relación. Él vino a traer el perdón donde había culpa, esperanza donde había desesperación y vida donde reinaba la muerte.
Entonces, queridos hermanos, hoy la condición del mundo sigue igual. Nada ha cambiado. Sigue mostrando las consecuencias del pecado. Sin embargo, así como Dios envió a Cristo en el momento exacto para su primera venida, la misma esperanza que sostuvo a los creyentes del pasado debe sostenerse hoy, hermanos. El Redentor que vino una vez, vendrá otra vez para poner fin al pecado y establecer su reino eterno. Bendito sea el Señor, que muy pronto va a terminar todo este pecado y este sufrimiento y esta maldad. Y nosotros entonces debemos de prepararnos para ese momento tan glorioso. Entonces, pastor, ¿qué poder civil es representado por el dragón rojo según Apocalipsis 12:3? Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí nosotros vemos, hermanos, el dragón detrás del conflicto. Después de mostrarnos a la mujer fiel y al hijo varón en este capítulo 12, en los primeros versículos, ahora la profecía revela algo solemne. Porque detrás de la historia humana hay un conflicto invisible. Detrás de los imperios hay poderes espirituales. Detrás de la persecución hay una mente maestra del mal. El apóstol Juan dice, apareció otra señal en el cielo. Sí, porque primero apareció la mujer, pero ahora aparece el dragón. Hermanos, donde Dios levanta un pueblo, Satanás también levanta oposición. Donde Dios trae verdad, el enemigo trae engaño. Donde Dios trae vida, el dragón intenta destruir. De manera que esta mañana debemos entender algo. Y es que el conflicto final no es meramente político, hermanos. No es solamente social, ni es simplemente humano. Es espiritual. Este gran dragón escarlata, la misma profecía lo identifica. Pues dice más adelante que este es el diablo y Satanás. Así que el dragón representa a Satanás, pero aquí aparece usando poderes terrenales para ejecutar sus planes. Porque Satanás, hermanos, trabaja a través de sistemas, a través de reinos y poderes humanos. Interesante, dice que está vestido de escarlata. El color escarlata representa violencia, derramamiento de sangre, persecución y destrucción. Y eso es lo que ha hecho Satanás desde el principio. Miren ustedes, persiguió a Abel. Persiguió al pueblo de Israel. Persiguió a los profetas. Y persiguió a Cristo. Persiguió a los apóstoles. Y persiguió a la iglesia fiel. Tanto durante la época del Imperio Romano como cuando lo hizo en la Edad Media por la Roma papal. Así, hermanos, el Apocalipsis enseña que en el tiempo final también volverá a perseguir al remanente. Llama la atención que es identificado con 7 cabezas. En la profecía bíblica, cabezas representa poderes o reinos. El número 7 en Apocalipsis muchas veces expresa totalidad o plenitud. Y aquí vemos a Satanás operando a través de una sucesión completa de poderes mundiales. A lo largo de la historia, el dragón ha usado diferentes imperios para atacar el plan de Dios. Por ejemplo, usó a Egipto cuando quiso destruir al pueblo hebreo. Usó a Babilonia, que quiso corromper la adoración. Usó a los medo-persas cuando intentó exterminar a los judíos en tiempos de Esther. Usó a Grecia cuando expandió la filosofía pagana. Y usó a Roma cuando intentó destruir a Cristo y luego persiguió a la iglesia. El rostro cambia, hermanos, pero el dragón sigue siendo el mismo. De manera que no veamos solamente, hermanos, eventos externos. Miremos detrás de todas estas cosas que están pasando, la guerra invisible. ¿Quién está detrás?
El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermanos, el verdadero conflicto es por la adoración, por la obediencia, la verdad, el carácter y la lealtad a Dios. Eso es lo que está representado en esta frase que dice tenía 7 cabezas. Los sistemas a través de los cuales obra el enemigo. Pero dice que también este dragón tenía 10 cuernos. Ya nosotros sabemos que los 10 cuernos representan poderes políticos o reinos, ya lo estudiamos en Daniel. Los 10 cuernos conectan directamente con Daniel 2, Daniel 7, hermanos, y el desarrollo de los poderes finales de la tierra. Representan divisiones de poder humano bajo la influencia satánica. Y esto lo que revela es que Satanás no solo trabaja en el mundo religioso, él también trabaja en los gobiernos, en los sistemas, en las leyes, en las estructuras de poder, porque el conflicto final involucrará adoración y autoridad. Y luego viene el otro símbolo, 7 diademas en sus cabezas. Las diademas representan autoridad real o poder gubernamental. Y lo que está diciendo aquí es que el dragón quiere coronas. Él quiere usurpar el lugar de Dios. No se les olvide que él dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. Hermanos, el problema central en el gran conflicto siempre ha sido adoración y autoridad. ¿Quién gobierna? ¿Quién tiene derecho a dirigir la conciencia? ¿Quién recibe obediencia? Eso es lo que el dragón siempre ha buscado y quiere también ahora. Hermanos y hermanas, el dragón sigue activo. Muchos creen que Satanás es solamente un símbolo. No, no, no. Apocalipsis lo presenta como un enemigo real, un enemigo inteligente, un enemigo organizado, un enemigo estratégico. Y una de sus mayores armas es el engaño. Por eso el pueblo de Dios no puede vivir dormido espiritualmente. Y lo impactante en todo esto es lo siguiente, que después de presentar al dragón, Apocalipsis 12 muestra que el dragón se coloca delante de la mujer para devorar al hijo tan pronto como naciera. ¿Y qué poder terrenal usó Satanás para intentar matar a Cristo? ¿Acaso no fue la Roma pagana? Herodes, hermanos, ordenando la matanza de los niños. Era el dragón intentando destruir a Cristo. Pero Dios protegió a Cristo. Y así, hermanos y hermanas, como Satanás intentó destruir a Cristo, también intentará destruir al pueblo fiel del tiempo final. Por eso Apocalipsis 12 termina mostrando un remanente perseguido, pero al mismo tiempo obediente. Un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo y permanece fiel en medio del conflicto. Oh, hermanos y hermanas, esta profecía no fue dada para producir miedo, por supuesto. Fue dada para despertar ese discernimiento espiritual que hemos perdido. Porque si entendemos que el conflicto es espiritual, entonces vamos a dejar de jugar con el pecado. Hermanos, no podemos dormir mientras el dragón está activo. Pero hay esperanza gloriosa, hermanos. Porque aunque el dragón es grande, Cristo es mayor. Aunque el enemigo tenga coronas temporales, el verdadero rey viene pronto. Y el mismo Apocalipsis declara que el dragón será finalmente destruido. Y Cristo establecerá un reino eterno que jamás será movido. De manera que la pregunta es la siguiente. ¿De qué lado estamos en este conflicto? ¿Estamos discerniendo las estrategias del dragón? ¿O estamos siendo arrastrados lentamente por el espíritu del dragón a través de las cosas mundanales? Hermanos y hermanas, el conflicto de Apocalipsis 12 ya no es solamente futuro, también está ocurriendo delante de nuestros ojos. Así que
Cuidémonos, como dijo el apóstol Pedro, porque anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuán importante es que nos sometamos a Dios como nunca. El don de profecía, ¿qué dice para reforzar este punto, María Elena? En el libro Comentario Bíblico, tomo 7, página 983, nos dice que bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia semejante a un leopardo y una bestia con cuernos de cordero, le fueron presentados a Juan los gobiernos terrenales que se ocuparían especialmente en pisotear la ley de Dios y en perseguir a su pueblo. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos la gran controversia. No es simplemente entre naciones o gobiernos, sino entre Cristo y Satanás. A lo largo de la historia, el enemigo ha utilizado diversos poderes humanos para oponerse a la obra de Dios, pero siempre ha fracasado. El niño perseguido por el dragón fue arrebatado hasta el trono de Dios, nos dice Apocalipsis, demostrando que ningún poder humano o satánico puede frustrar los planes divinos. Entonces, podríamos decir que el dragón rojo representa a Satanás, pero en su aspecto civil e histórico actuó mediante el imperio romano pagano para perseguir a Cristo y a su pueblo. Ahora, María Elena, debido a este poder semejante al dragón, ¿qué peligro enfrentaron la iglesia y el Mesías según Apocalipsis 12:4? Veamos qué nos dice Apocalipsis 12:4. Nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hermanos, aquí este versículo declara que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Bueno, aquí sabemos que la mujer representa al pueblo fiel de Dios y el hijo varón representa a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido. El peligro que enfrentaron tanto la iglesia como el Mesías fue un intento directo de destrucción. Satanás sabía que Jesús había venido para salvar a la humanidad y derrotar su reino. Por eso procuró eliminarlo desde el momento de su nacimiento. Utilizó al poder romano mediante Herodes, quien ordenó la matanza de los niños de Belén con el propósito de acabar con el Salvador. Pero hermanos, ese ataque no se limitó a Cristo. A lo largo de la historia, el dragón también ha perseguido al pueblo de Dios. Antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, intentó destruir la nación de Israel, de la cual vendría el Mesías. Y después de la ascensión de Cristo, continuó persiguiendo a la iglesia fiel. Sin embargo, la profecía muestra que los planes del enemigo fracasaron. Dios protegió al niño prometido y Cristo cumplió su misión redentora, hermanos. Ningún poder humano ni satánico pudo impedir el plan de salvación. Gloria a Dios, hermanos. Si no, imagínense, nosotros no tuviéramos ninguna oportunidad de salvación. Entonces, hermanos, así como Satanás atacó a Cristo y a la iglesia primitiva, también procurará desalentar y destruir la fe de los creyentes de ahora. Pero la misma mano poderosa que protegió al Mesías va a sostener a su pueblo. Por eso es necesario, hermanos, que nos preparemos y que podamos confiar en las promesas de nuestro Señor Jesús. Como nos dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La gran lección de Apocalipsis 2, hermanos, es que aunque el enemigo parezca poderoso, Cristo es victorioso y su iglesia permanece bajo la protección divina. Gloria a Dios. El don de profecía dice, Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por sus mentiras había envalentonado a los hombres en el pecado. Se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre
a fin de que abandonase al mundo, a la jurisdicción satánica. Así lo dice el deseo de toda la gente, página 26. Luego agrega, en el cielo Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Así también en la página 32, nosotros vemos, hermanos, hasta dónde llegó Satanás en su odio contra Cristo. No cabe duda que este es el enemigo más acérrimo de Cristo y de nosotros, sus seguidores. Miren ustedes, hasta dónde llegó. Él buscaba que el Señor fracasara. Él buscaba que el Señor Jesucristo cayera en el pecado, que inclusive lo adorara a Él. Oh, hermanos, es que Él tenía un plan y era destruir de esa manera a la raza humana. Aquí nosotros vemos que este dragón ha tenido a lo largo de los siglos un odio contra Cristo y también con los que son cristianos. Pero no con todos los cristianos. Ya leímos Apocalipsis 12:17. Es con los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero cómo este conflicto, miren ustedes, se origina en el cielo. Hace caer a los ángeles Satanás allá. Por supuesto, no a todos, pero a una tercera parte de ellos, en el intento de querer destruir a Cristo. Hermanos y hermanas, este versículo ha conectado el cielo con Belén, el Calvario y el conflicto final. Nosotros vemos que Satanás siempre ha tenido ese propósito de destruir el plan de Dios, de destruir la verdad, de destruir al pueblo de Dios, por medio del cual Él obra. El Señor obra por medio de su pueblo y Él quiere destruir a su pueblo. Mire que esa cola que arrastraba parte de las estrellas, que en este caso son los ángeles, la tercera parte de ellos, la cola. La cola, hermanos, representa engaño e influencia. Isaías 9:15 dice, el profeta que enseña mentira, este es cola. Así lo dice. Isaías 9:15, el profeta que enseña mentiras, este es cola. Satanás, hermanos, no arrastró a los ángeles por fuerza física. Los arrastró por engaño. El diablo primero engaña y luego destruye. Antes de hacer guerra en el cielo, hermanos, hubo rebelión en su mente. Lucifer comenzó cuestionando el gobierno de Dios, la autoridad divina, el carácter del Creador. Y poco a poco logró convencer a muchos ángeles, hasta el punto que a la tercera parte de ellos los arrastró en su engaño. Oh, hermanos, seres que habían estado delante del trono, seres que contemplaban la gloria divina, terminaron cayendo por aceptar el espíritu de rebelión. Y aquí hay una aplicación poderosa para nosotros. Porque si ángeles perfectos pudieron caer, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, caeremos si no estamos tomados de la mano del Señor? Cuán importante es que dependamos de Cristo todos los días. Hermanos, nadie cae de golpe. Primero, miren, se tolera una duda, una independencia espiritual, una crítica persistente, una resistencia a la verdad,
una simpatía hacia el pecado y poco a poco nuestra mente comienza a alejarse de Dios. Porque esa es la cola de Satanás. Satanás todavía usa su cola, todavía engaña, todavía arrastra, todavía mezcla la verdad con el error. Tengamos cuidado. Mire el destino de los ángeles. Las arrojó, dice, sobre la tierra. La tercera parte de las estrellas las arrojó sobre la tierra. Por eso el conflicto celestial se ha trasladado a la tierra. La tierra es el escenario ahora, hermanos, del gran conflicto. El sufrimiento humano no ha comenzado simplemente por errores sociales. Ha comenzado porque hubo una rebelión espiritual previa, hermanos. El Edén fue invadido por una guerra que comenzó en el cielo. Y desde entonces la humanidad experimenta dolor, muerte, violencia, separación de Dios. Mire usted, el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo. ¡Qué escena tan impactante! Satanás sabía que el Mesías vendría. Desde Génesis 3:15, él sabía que la simiente prometida era Cristo. Por eso a lo largo de la historia intentó destruir esa línea mesiánica. Intentó hacerlo con Caín matando a Abel, con la corrupción antes del diluvio, con Faraón matando niños hebreos, con Amán intentando exterminar a los judíos y finalmente con Herodes mandó matar a aquellos niños buscando así que ahí muriera Cristo. Herodes fue el instrumento del dragón cuando Cristo nació. Satanás movió a Herodes para matar a los niños de Belén. Detrás de Herodes estaba el dragón. Roma pagana se convirtió en instrumento satánico para intentar destruir a Cristo. Pero el cielo, nuestro Dios, protegió al niño. Porque ningún poder humano puede destruir el plan eterno de Dios. Hermanos, el odio de Satanás es contra Cristo. No es contra el Espíritu Santo. Por eso es que es mencionado ahí como el que le seguía en autoridad, pero desde ese contexto. No es del contexto de la deidad, sino es del contexto de deidad versus creación o deidad y huestes celestiales. Satanás odiaba tanto a Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque era la imagen perfecta del Padre, porque era el legítimo Rey del universo, porque iba a ser el Redentor de la humanidad, y es el Redentor de la humanidad, y porque Él iba a ser la respuesta divina al pecado. Satanás entendía que si Cristo cumplía su misión, cuando vino aquí a la tierra, Satanás entendía que su derrota estaba asegurada. Él sabía que Él no iba a tener más poder. Por eso intentó destruir a Cristo cuando nació en Belén, en el desierto, en el Getsemaní y en la cruz y a lo largo de la historia. En esa línea mesiánica. Pero hermanos, ya ustedes saben que lo que parecía derrota en la cruz se convirtió en la victoria eterna. Y esta es la parte más solemne. Porque el mismo dragón que quiso destruir al Hijo, hermanos, ahora persigue al pueblo fiel. Apocalipsis 12 muestra que el odio de Satanás no terminó en la cruz. Ahora el enemigo dirige su ira contra la verdad, contra los mandamientos de Dios y contra el remanente fiel. Y el método del dragón no ha cambiado, hermanos. Todavía usa engaño, persecución, presión, confusión y alianzas terrenales. Pero debemos entender algo glorioso. Y es que si el dragón no pudo destruir a Cristo, tampoco podrá destruir finalmente a su pueblo fiel. ¿Por qué? Porque Cristo saldrá para defender a su pueblo. Hermanos y hermanas, esta profecía revela que no estamos viviendo tiempos normales. Estamos en medio del gran conflicto. Y cada decisión espiritual que hagamos importa. Cada compromiso con el pecado abre puertas al engaño. Pero esta mañana hay esperanza. Porque el Cristo que el dragón quiso destruir, resucitó gloriosamente. Y muy pronto va a destruir a Satanás por completo.
y el conflicto terminará y el reino de Cristo será eterno. Así que esta mañana es bueno preguntarnos, ¿estamos discerniendo el conflicto espiritual en el cual vivimos? ¿Estamos vigilantes contra el engaño? ¿O estamos siendo arrastrados lentamente por la cola del dragón? Hermanos, Apocalipsis 12 no es solamente historia. Es una revelación de la batalla que está ocurriendo ahora mismo por cada alma en este planeta. Así vemos cómo la iglesia en conflicto, finalmente, hermanos y hermanas, el conflicto es contra el dragón, contra Satanás, por el odio que éste tiene contra Cristo. Pero tenemos la garantía que como Cristo ha vencido, Él hará de su iglesia una iglesia vencedora, porque Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos por permanecer en la iglesia de Cristo y ser esa iglesia victoriosa. Pero también estemos atentos con el engaño que Satanás está usando ahora. Porque miren, Satanás está engañando hoy en día. Está diciendo a los creyentes que no tienen obligación de guardar los mandamientos de Dios. Satanás le está diciendo hoy a los creyentes que el día de reposo no es el sábado, sino que es el domingo. La cola de Satanás se sigue hoy, hermanos, moviendo y está arrastrando a millones de cristianos. Los está engañando, haciéndolos que guarden un día falso de reposo como es el domingo. Haciéndolos que reconozcan como cabeza de la iglesia al papado cuando la cabeza de la iglesia es Cristo. Oh, mis hermanos, la cola de Satanás sigue activa. Sigue engañando a millones de cristianos, haciéndoles creer que somos salvos por gracia, pero podemos seguir en desobediencia a los santos mandamientos, podemos seguir en el pecado. Así que tengamos discernimiento y veamos si esa cola nos está arrastrando. Y quiero invitarles, hermanos, televidentes, radioyentes, a que no nos dejemos arrastrar por la cola de Satanás, que no nos dejemos engañar y que seamos la iglesia verdadera que guarda los mandamientos de Dios, entre los cuales está el Santo Sábado. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que Cristo va a ir a buscar. Esa es la iglesia contra la cual Satanás se llena de ira, porque es la iglesia verdadera del Señor. Vamos a orar porque seamos de esa iglesia. Y si usted, amable televidente, amable radio oyente, no lo había discernido así, hoy el Señor se lo está haciendo saber. Apocalipsis 12:17, con quien el diablo se ve que se enoja allí, es con la iglesia verdadera que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Es una iglesia cristocéntrica, es una iglesia que destaca a Cristo como nuestro único Salvador personal. Es una iglesia que destaca la justicia de Cristo, justicia que es su carácter y que es demandada en la obediencia a los santos mandamientos como resultado de la gracia, como resultado de la salvación, no para ganar la salvación. Los mandamientos se guardan no para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvos en Cristo. Hermanos y hermanas, oremos hoy para que tengamos discernimiento y no seamos arrastrados más por el engaño. Oremos. Padre, te damos gracias por revelarnos estas cosas y por hacernos saber qué quiere decir esto de la iglesia en conflicto y en qué consiste el conflicto. Ahora vemos contra quién es que estamos en conflicto. Ahora vemos que el Satanás, ese dragón con su cola, nos quiere arrastrar hacia el engaño, hacia la rebelión, hacia la desobediencia. Pero Padre, te pedimos que nos ayudes para no dejarnos arrastrar más. Y más bien ahora proponernos ser de la iglesia fiel, de la iglesia
que aunque pasa por el conflicto, es leal a usted, independientemente de lo que pase. En sus manos nos ponemos y le pedimos que nos ayude a hacer decisiones de ser parte de su iglesia, la única, la verdadera, la que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el Santo Sábado, y tiene el testimonio de Jesucristo. Se lo pedimos, Señor, que mantengamos nuestra lealtad a usted y nos mantengamos siempre en ese pueblo remanente que usted va a venir a buscar. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director.